Hace apenas unos días se estrenó Black Widow, que supone el adiós de Scarlett Johansson del personaje que lleva interpretando en el UCM desde Iron Man 2. Van a haber spoilers, así que si aún no lo has visto, aquí te espero. Black Widow está ambientada inmediatamente después de Capitán América Civil War, y nos presenta a una Natasha en huida que debe enfrentarse a su pasado. El final de la película conecta con el de Civil War y su propia escena postcréditos nos sitúa en la actualidad del mundo de Marvel. Como es habitual en el UCM, la película se preocupa por conectarse con el resto del universo mediante múltiples referencias. ¿Qué bala hace eso? Bala no, flechas. Debéis de tener la cuenta goteando, chorreando rojo. Tu cuenta está goteando. Chorrea rojo. El film no es una obra maestra, pero tampoco lo pretende. Es un blockbuster palomitero que da exactamente lo que promete. Scarlett Johansson protagonizando una película de un personaje que le sienta como un guante. Check. Acción y combates espectaculares. Check. Florence Pugh como una digna heredera del puesto de Black Widow en el futuro del universo Marvel. Check. ¿Alguna pullita? No soy la asesina que las niñas consideran su heroína. Check. ¿Momentos cómicos? Ha sido asqueroso. Check. Quizá incluso demasiados momentos cómicos. Hablemos primero de lo malo. La película tiene dos grandes problemas. Por un lado, llega tarde. Natasha fue presentada en Iron Man 2, estrenada en 2010, y a partir de ahí se convirtió en un personaje principal del UCM, pero nunca protagonizó su propia historia. En vez de eso, hemos tenido retazos de su pasado en historias que no iban de ella. En 2016, con Civil War, se plantea la ruptura de los Avengers, lo que hubiera sido un buen momento para contarnos más de la espía rusa. Pero en la batalla de universos que sostienen Marvel y Warner, esta última fue más lista, estrenando Wonder Woman en 2017 y llevándose la medallita de la superheroína con peli propia. Irónicamente, Black Widow está ambientada cuando debería haber salido, pero se estrena con Natasha ya muerta en el UCM y con una presencia mayor de superheroínas en el cine de la que había en el que hubiera sido su momento dulce. Por si esto fuera poco, el estreno de la película se vio también afectado por algo de una pandemia global o no sé si os habéis enterado. El otro problema que tiene la película se llama Red Guardian. Yelena y Natasha tienen una química que funciona en los momentos de acción y en los cómicos. Sin embargo, las apariciones de Red Guardian en modo cómico muchas veces rompen por completo el tono de la película. Es cierto que la excusa narrativa de la película es el antídoto contra el control mental que sufren las Widows, pero no es una historia sobre el libre albedrío. El tema principal es la familia. El film arranca con un flashback en el que vemos a una joven Nat y a su familia, aunque pronto descubriremos que era solo una tapadera para una misión. Sin embargo, a lo largo de la historia, iremos descubriendo que para todos los personajes, aquello fue una verdadera familia. Durante el flashback inicial, veremos a Nat con el pelo azul, color opuesto a su icónico pelirrojo, e irá vestida de amarillo y blanco, colores vistosos en comparación con el negro y rojo de su uniforme habitual. El ambiente en general es cálido y acogedor, situación opuesta a la que vive como Widow. Cuando Alexei le dice a Melina que hay que irse, ella responde que no se quiere ir. Lo hacen porque es su deber, pero todos hubieran querido permanecer como una familia. Los personajes huyen de noche, lo que establece un contraste visual respecto al bonito e iluminado inicio. La pequeña Yelena, ajena a lo que está sucediendo, pide escuchar su canción favorita, que no es otra que American Pie. Una de las múltiples lecturas que ha tenido esta canción a lo largo de los años ha sido la de contar el fin del llamado sueño americano. Así que una canción que suena de forma intradiegética, esto es, que los personajes pueden oír, cumple también la función de contarle al espectador cómo se sienten. La historia irá juntando a los personajes, que como es obvio, debido a su contexto como agentes y habiendo pasado 21 años sin verse, al principio desconfiarán los unos de los otros. Es el momento de hablar de la secuencia en la casa de Melina. Primero se establece la desconfianza entre Nat y la propia Melina. Luego vemos la reacción de Yelena. Toda esta secuencia le va a afectar especialmente a ella. La luz que entra por las ventanas recuerda a la del flashback. Alexei se pone su uniforme de Red Guardian. Es la primera vez que le vemos con ese uniforme, pero el personaje habla tanto de su pasado que entendemos rápidamente lo importante que es para él. La manera en la que los personajes se sientan en la mesa es la misma que hemos visto cuando eran una familia. Aún en este punto, Melina niega que fueran una familia,
pero Alexei interrumpe a Natasha y le tira los tejos a la mujer. A partir de este momento, se genera un gag en el que realmente se comportan como una familia. De hecho, parece un gag muy forzado, pero cobra sentido unos momentos después. Cuando Melina demuestra el potencial del control mental con el cerdo, la cámara se centra en Yelena. Ella ha sufrido el control mental, así que esto le afecta personalmente, de modo que cuando Melina sentencia que Robamos la clave para desbloquear el libre albedrío. tenemos que ver la reacción de Yelena. Finalmente, Yelena necesita saber si su madre le hizo daño conscientemente. ¿Sabes con quién lo prueban? No, ese no es asunto mío. Y mientras el personaje aún está digiriendo que su madre participase en el desarrollo del control al que fue sometida, Natasha dice esto. Y nuestra familia nunca fue real, así que no hay nada a lo que aferrarse. Es en esta conversación cuando Alexei da a entender que para él sí son una familia. Yelena explota contra todos y se va. Alexei va entonces a hablar con ella. A partir de este momento, la secuencia se divide en dos escenas. Por un lado, Natasha y Melina conectarán. Melina ha guardado durante todo este tiempo el álbum de fotos que Nat no pudo llevarse cuando huyeron. Asimismo, fue una enseñanza de Melina lo que mantuvo el lado humano de Natasha. Por otro lado, Yelena y Alexei comparten plano, pero están totalmente distanciados. Él intenta conectar, pero ella está muy dolida, e incluso le echa de la habitación. Nos han presentado a Alexei como un personaje egocéntrico que solo quiere rememorar sus días de gloria, pero en vez de salir de la habitación, el personaje comienza a cantar American Pie, la canción favorita de Yelena. Los personajes se han separado, pero el valor de la escala del plano ahora les conecta. Al final de la secuencia, vemos que realmente los personajes siempre se sintieron como una familia. Esto no quita que el gag inicial pueda sentirse forzado, pero da contexto de por qué instintivamente han reaccionado como hemos visto. El tema de la familia, argumentalmente, tiene un contrapunto en la historia. Dreykov, el líder de la Sala Roja, no tuvo reparos en convertir a su propia hija en una soldado bajo control mental. Dreykov y Antonia sí son familia de sangre, pero su relación, por llamarla de alguna manera, está a años luz de la conexión que tienen los protagonistas. Una de las funciones de esta película es la de plantear el relevo generacional que supone Yelena respecto a Natasha. Para ello, la película nos las muestra como personajes simétricos. Durante los títulos de crédito, se nos muestra una secuencia de montaje en la que vemos el entrenamiento y misiones de las Widows a las que pertenecen Yelena y Natasha. La secuencia funciona por contraste, ya que escuchamos una versión de Smells Like Teen Spirit, una canción asociada a la rebeldía adolescente, mientras nos muestran el severo adoctrinamiento al que son sometidas las chicas. De Natasha ya sabemos lo letal que es en combate, y aún así hemos podido ver cómo de niña le plantó cara a unos soldados. Cuando la historia se sitúa en 2016, vemos que el personaje está en huida por no firmar los acuerdos de Sokovia. La gente con la que antes colaboraba ahora le está dando caza. En el momento en el que se confirma que les ha dado esquinazo, vemos cómo los agentes encuentran el rastreador que llevaba. Después de esto, la película nos presenta una secuencia para que conozcamos a Yelena. No solo es una agente entrenada, es la líder del escuadrón. Vemos su habilidad en combate y entonces es liberada del control mental. En ese momento se quita su rastreador y huye. A partir de ese momento será perseguida por la gente con la que colaboraba. Cuando finalmente ambas se encuentren, el plano nos dará la sensación de ser un espejo. Su igualdad es tal que incluso se desarmarán mutuamente a la vez. Cuando las dos chicas se preparan para ir a por la Sala Roja, ambas se visten de blanco. Sí, es cierto que lo primero que van a hacer es rescatar a Alexei en un escenario cubierto de nieve, y el blanco tiene sentido táctico, pero también lo es que en este punto hay una diferencia entre las Widows y ellas dos. Las Widows van de negro, y ellas van a oponerse, así que el color opuesto al negro ya sabéis cuál es. Pero la película se llama Black Widow, y Natasha Romanoff es Black Widow, así que cuando por fin se vea las caras con Dreykov, Natasha llevará sus colores habituales. Ya desde Avengers sabemos que Natasha carga con la culpa de un asesinato concreto, La hija de Dreykov. y ese hecho tiene peso específico en la historia. Durante la película descubriremos que la Widow de élite es en realidad Antonia, la niña que Nat creía haber matado. Por otro lado, Yelena ha sufrido durante décadas el control mental de Dreykov, así que tiene sentido que sea Yelena
quien acaba matando a Dreykov en venganza, mientras Natasha libera del control mental a Antonia como acto de redención. Durante el tramo final, Natasha descubrirá que su madre biológica no la abandonó. De hecho, luchó tanto por recuperarla que Dreykov la asesinó. Cuando Natasha le pregunta cómo se llamaba, este le responde que la enterró junto a un árbol con una lápida que dice desconocida. En la escena postcréditos, ya en el presente del UCM, veremos junto a un árbol una tumba que dice Natasha Romanoff, hermana, hija, vengadora. Puede que Nat fuese una espía, y que, como ella misma dice en un momento del film, ha vivido muchas vidas. Pero tiene dos familias y, por supuesto, no es desconocida. Natasha y Yelena son personajes interesantes. Tenemos también el trasfondo de las Widows, como unas agentes entrenadas y adoctrinadas desde niñas. Finalmente, Antonia, como una versión femenina del Taskmaster de los cómics, funciona en esta historia porque tiene sentido dramático, además de ser el enemigo para las escenas de acción, escenas en las que, fiel a las capacidades del personaje en los cómics, le veremos luchar imitando diferentes personajes. Todo en esta película respira feminismo. Feminismo que entiende que la clave es crear buenos personajes femeninos. Si todas las películas entendieran el feminismo como esta, ninguna necesitaría la etiqueta de feminista, lo cual, por si no ha quedado claro, es positivo. Kate Shortland, la directora del film, sabe perfectamente el tipo de película que está haciendo. Black Widow es entretenimiento puro y sencillo, y una cuenta pendiente que Marvel Studios tenía con una de sus estrellas más relevantes, Scarlett Johansson. La directora busca narrar una historia entretenida y cumplir con lo que promete, como he dicho al inicio del vídeo, y con eso basta. Si te ha gustado el vídeo, te animo a que te suscribas y le des a la campanita para que YouTube te avise cuando suba el siguiente. Si quieres apoyar el canal y ayudarme a llegar a más gente, puedes compartirles este vídeo a tus amigos y familiares. Yo soy Sebastián. Un saludo y hasta el próximo vídeo.